Bien, vamos a comenzar de manera muy puntual. Siempre pasa en la tarde, ¿cierto? Se declara un poco el choclo, pero queda lo más relevante, lo más importante. Rápidamente voy a presentar al profesor Alfredo Antillani, ¿cierto? Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de París, Francia. Es profesor titular en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Es presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política del año 98-2000. Es investigador principal del Centro de Estudio de Conflicto y de Cohesión Social del COES. Entre sus publicaciones más recientes destacan El Juego Político, una sociología crítica del campo político en Madrid, 2023. También relevar un libro que está en imprenta, en prensa a punto de salir, Protesta Social y Conflicto en el Neoliberalismo Radical, Chile 2008-2029, que va a estar publicado en Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York. Así es que nos pareció súper interesante la visión que nos podría entregar Alfredo sobre la investigación y lo que nosotros hacemos. Que se le invitó y Alfredo inmediatamente nos dijo que sí, así que estamos muy agradecidos que nos acompañe Alfredo. Así que, adelante. Ya pues. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando José Joaquín Brunner me contactó hace, no sé, un mes y medio atrás, o un mes, me comentó de este seminario y me preguntó si yo estaba en condiciones de hacer una intervención sobre qué significa investigar interdisciplinariamente, y acepté encantado porque es un poco a eso a lo que me dedico. Pero no es una tarea fácil, la razón por la cual es un poco lo que explica el título de lo que voy a decir a continuación: navegando entre disciplinas, cómo no naufragar en el intento, lo cual denota una serie de dificultades y riesgos al investigar de esa manera, suponiendo que sepamos qué significa investigar interdisciplinariamente. Y eso es un poco lo que quiero mostrar. Partamos por las dificultades de lo que investigar interdisciplinariamente quiere decir. Parto por una dificultad más bien personal y que tiene que ver con una mala enseñanza que a toda mi generación, yo estudié en Francia, nos entregó Pierre Bourdieu, y es que Pierre Bourdieu aterrorizaba al mundo académico y a quienes lo frecuentábamos en sus seminarios sobre la interdisciplina. ¿Por qué? Porque él insistía mucho en que salirse del foco, por ejemplo, de la sociología, era prácticamente inevitable desembocar, y por lo tanto naufragar, en el eclectismo. Vale decir, en una combinación sin ton ni son, sin lógica, sin coherencia, entre distintas disciplinas, pero también entre distintas escalas del razonamiento. Por lo tanto, eso mucho se parece a la amalgama. Y bueno, yo cuando terminé mis estudios, yo terminé aterrorizado con esa mala enseñanza de Bourdieu, y aprendí un poco a dejarla atrás, y aprendí un poco de él mismo, porque Bourdieu era un maestro en navegar entre disciplinas, entre otras cosas porque era una persona que sabía de todo, se movía muy bien, él viene de la filosofía además. Por lo tanto, uno aprende a incursionar en este terreno que todavía no sabemos muy bien en qué consiste. Voy a tratar de aclarar el punto de lo que es investigar interdisciplinariamente. Segunda dificultad, ya no personal, sino general. En el conocimiento, en el estado actual del conocimiento y de la conformación de, digámoslo así, del pensamiento científico, nos enfrentamos a un problema casi institucional, y ese problema tiene que ver con el imperialismo de las disciplinas. Las disciplinas están sumamente, creo yo a esta altura, exageradamente institucionalizadas, a lo cual se suma, agravando el problema, los efectos de la hiperespecialización. Al interior de cada una de las disciplinas hay subdisciplinas, verdaderos submundos, microclimas, en los cuales uno se especializa, uno comienza a habitar esos microclimas, esos mundos,
Y luego uno olvida que uno empieza a hablarle a mini públicos, a un muy pequeño grupo de personas, y esto ha llegado tan lejos, solo para darles un ejemplo. Por ejemplo, en ciencia política hay una corriente que está muy, no quiero decir de moda porque puede sonar hiriente, pero dejémoslo en de moda, que es el neoinstitucionalismo, desde hace ya sus 25 años que ha ganado mucho terreno en ciencia política el neoinstitucionalismo. Y sepan ustedes que hoy en día hay 4 neoinstitucionalismos, 4, lo cual ya refleja un nivel de hiperespecialización. Yo creo que a esta altura es linda con lo grotesco. Existe el neoinstitucionalismo histórico, el neoinstitucionalismo, además dividido en 2, el nuevo y el viejo neoinstitucionalismo, el neoinstitucionalismo sociológico, y ahora, a partir de los trabajos de Vivian Schmidt, el famoso neoinstitucionalismo discursivo. Pero no vamos a echar en el detalle qué es eso, pero es para que sepan de que esto puede llegar extraordinariamente lejos. Y estas dificultades que acabo de mencionar tienen consecuencias incluso muy prácticas para hacer interdisciplina, sin aclarar aún lo que es la interdisciplina, pero convengamos que existen muy pocos journals y revistas interdisciplinarias, muy pocas. Lo que manda en el mundo de las revistas científicas son las revistas de disciplina. Y eso es lo que da cuenta, explica, que mucha investigación interdisciplinaria se refugie en los journals de área, en las revistas de área. Por ejemplo, en las revistas latinoamericanas, en las Latin American Journals, que son muchas, porque ahí lo que manda es el objeto geográfico, y el objeto geográfico es visitado por múltiples disciplinas y desde distintos puntos de vista. Y ocurre que esos journals de áreas, que pueden ser interesantes, rankean mal desde el punto de vista del factor de impacto, todo ese tipo de cosas que nos importan, no porque uno sea fanático de los factores de impacto ni nada por el estilo, de hecho a mí me tiene bien aburrido el tema, pero son las reglas del juego, y uno juega este juego siguiendo las reglas del juego, si no, uno queda literalmente fuera del juego. Por lo tanto, son muchos los problemas que plantea la investigación interdisciplinaria, y yo tengo la fortuna, de hecho he aprendido mucho en lo que significa ser interdisciplinaria. Yo afortunadamente dedico una parte muy importante de mi tiempo a un centro que es interdisciplinario, que es el COES, en donde ahí habemos sociólogos, juristas, cientistas políticos, economistas, geógrafos, psicólogos, es decir, un poquito de todo, incluso un par de historiadores, y ahí uno aprende finalmente a entender puntos de vista disciplinarios sobre objetos muy parecidos a los que uno trabaja, y uno se va familiarizando con literatura, con un lenguaje distinto, incluso con algún tipo de formateo de los papers, que es diferente al que uno está acostumbrado. Por lo tanto, dadas estas dificultades para hacer interdisciplina, a lo menos existen trucos para sortear el problema. Primer truco, ensayar el libro de autoría propia. Y ahí uno resuelve derechamente el problema, uno responde por sus pistolas y verá lo que da el libro. Y esa es una manera de enfrentar el problema, pero evidentemente que no es algo que sea accesible a todo el mundo, pero es un truco al cual es posible acudir. También el libro colectivo puede ser un truco para eso. Segundo truco muy utilizado, muy tramposo, y es la coautoría entre investigadores provenientes de distintas disciplinas. Y ahí la pregunta, y aquí quiero entrar ya en el terreno más sustantivo, la pregunta es, firmar un paper, por ejemplo, entre un economista y un sociólogo, ¿es eso garantía de interdisciplinariedad? Yo creo que no. Yo creo que no. Y una cosa es decir no, otra cosa es argumentar el no, y es lo que voy a tratar de hacer a continuación. Si eso es así, entonces la pregunta es, ¿en qué consiste pensar? Es un acto de intelección. ¿En qué consiste pensar interdisciplinariamente? Esto no es una amalgama de cosas.
no es por agregación que funciona el conocimiento interdisciplinario, ni la investigación interdisciplinaria. Y aquí hay varias cosas que uno puede traer a colación para explicar lo que significa pensar interdisciplinariamente. En primer lugar, de verdad creo, por lo que he aprendido, por la experiencia mía, digamos, en primer lugar, pensar interdisciplinariamente es, en primer lugar, un asunto de curiosidad intelectual. Y que en algunos casos incluso se puede verificar como una cuasi imposibilidad. Les voy a dar un ejemplo. Aquí no traje el libro porque lo dejé en la casa, pero lo fotocopié. Aquí hay un libro de dos connotados cientistas políticos, Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán, que hace unos 5 años atrás publicaron un libro que se llama Democracies and Dictatorships in Latin America, Emergence, Survival and Fall. Y sucede que este es un libro lleno de cuadros, gráficos, muy de ciencia política de corriente principal, fome, pero súbitamente estos dos autores, al inicio del libro, y así a pito de nada, resienten la necesidad, es la única cita rara. Resienten rápidamente, súbitamente la necesidad de citar a Foucault. Y son dos cientistas de corriente principal, y ahí uno realmente ve cómo calza mal un autor que no tiene nada que ver con la ciencia política de corriente principal, además el Foucault de la arqueología del conocimiento, es el que citan, y todo esto para explicar algo tan simple como que nosotros localizamos nuestra teoría, la teoría de Pérez Liñán y de Mainwaring, entre enfoques culturales estructurales o de largo plazo, en los que caben toda una concepción de las acciones intencionales como paso final en una larga cadena causal que van desde la investigación determinada por estructuras hasta la investigación que se nutre de cultura, y eso Foucault, el cultura, para eso lo citaron. Y digo esto porque no son pocos los casos de este tipo de como gestos, de cosas raras, digamos, que irrumpen, porque creo que eso denota, refleja, porque produce sorpresa, la dificultad para cuando uno ya está en áreas muy especializadas, la dificultad de incorporar un autor así apitoná, pero con ganas de mostrar que para algo es útil, y en este caso es Foucault, y creo que gran parte del problema de la investigación disciplinaria, y sobre todo cada vez más especializada, es ese. Ha llegado tan lejos la especialización, que citar autores que se salen ya ni siquiera de la disciplina, sino de la especialidad, produce en el lector un efecto de extrañeza, vale decir, se presenta como anomalía. Entonces, desde mi punto de vista, hay un asunto de curiosidad intelectual, que creo que Pérez Liñán y Mainwaring la tienen, y la curiosidad intelectual se detiene en un solo autor, que es Foucault, todo el resto es totalmente predecible, pero la verdadera pregunta de cómo pensar sistemáticamente tiene que ver con cómo pensar apelando en el mismo acto intelectual un mismo objeto de investigación. Cómo un mismo objeto de investigación puede ser pensado en el mismo acto, desde varias disciplinas y al mismo tiempo. Y eso, no quiero, bueno, José Joaquín me había pedido que usara ejemplos que sean familiares, digamos, así que los únicos ejemplos familiares que uno tiene son los que uno mismo hace. Pero es un poco lo que hice en el último libro que saqué, que se llama El juego político, que lo saqué en España hace poco, porque ahí tomé muy en serio una pista de investigación que había planteado Bourdieu en 1981, nunca la siguió, pero tuvo el mérito de haber planteado la pista, y que es una pista desafiante. La pista era una pregunta: ¿cómo pensar la política sin pensar políticamente? Esa era la pregunta, y esa es la pista. Y yo me la tomé en serio, esa pista. Y ocurre que
Eso se ve bien porque cuando uno aborda un objeto, en este caso político, pongamos por caso el campo político, que es un espacio teórico de competencia, en donde lo que hay es fundamentalmente luchas, también hay momentos de cooperación, pero bajo un trasfondo fundamental de competencia, de conflagración, de verdad, de luchas por ocupar y dominar el campo. Bueno, sucede que el campo político, efectivamente, para la ciencia política de corriente principal, se presenta como un espacio en donde lo único que predominan y lo único que es explicativo de la política y del campo en el cual la política se ejerce son razones políticas, por muy tonto que suene, digamos, ¿eh? Razones políticas. Entendemos razones políticas las políticas que uno escucha a diario, por radio, televisión, los temas políticamente ordinarios, en el sentido de comunes y corrientes. Pero sucede que cuando uno deconstruye el objeto campo, uno observa, en primer lugar, que rara vez reparamos en eso, uno observa, y uno solamente puede convencerse de eso, de que el campo en determinados y a intervalos regulares, el campo adopta una configuración de mercado. Eso ocurre cuando el campo entra en un régimen eleccionario. Ya hay un momento de apertura de ese régimen, cuando se convocan elecciones, ahí el campo entra en modo mercado. Y si entra en modo mercado, los agentes del campo ya no actúan solamente como agentes del campo, actúan como agentes de un mercado, en donde hay relaciones de intercambio entre la producción de los agentes, ofertas, promesas, lo que ustedes quieran, a cambio de apoyo, pero también de dinero y de muchas otras cosas. Digamos. Y es ahí en donde uno resiente la necesidad de dejar de pensar solo políticamente el problema. Porque ahí inevitablemente uno tiene que empezar a usar de modo controlado categorías económicas. Categorías económicas. Y bueno, y si uno usa entonces categorías económicas, entonces uno definitivamente tiene que tomarse muy en serio una afirmación que hizo Bourdieu en sus cursos de fines de los 90, salió publicado en un libro que se llama Antropología Económica. Bourdieu hizo una afirmación sorprendente, porque él era muy cuidadoso en esto, pero hizo una afirmación muy importante. Él afirmó, y yo estoy completamente de acuerdo en eso, que existe una predisposición universal a calcular. Calcular. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula en política? ¿Cómo se calcula en un campo, incluso en su configuración de mercado, cuando ese espacio carece de un sistema de precios? Eso no hace desaparecer la actividad de cálculo. Y ocurre que los agentes efectivamente calculan el éxito de una performance televisiva, por ejemplo, calculan sus actuaciones en reuniones cerradas o multitudinarias, y así sucesivamente, cálculo. En donde la dificultad del cálculo en política, y es ahí en donde uno apela a otro tipo de corrientes que también se han interesado en este tipo de cosas y que ya vienen de la sociología, pero que no es la de Bourdieu, que es la sociología que viene de los estudios de ciencia y tecnología, Calum, Fabián Muniesa, gente así, en donde ellos deconstruyen la noción de cálculo, y el cálculo, lo que ellos reflejan, es que el cálculo es una actitud frente al mundo, una actitud mental frente al mundo, eminentemente subjetiva. Eso se llama reflexividad. Y ahí ya nos abrimos y ya con la noción de reflexividad, nos abrimos primero a los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, pero también nos abrimos ya a la filosofía. La reflexividad, por ejemplo, a la filosofía pragmática, la de John Dewey, a comienzos del siglo XX, en donde justamente lo que trabajaba Dewey eran ese tipo de cosas. Y ahí ustedes ven cómo uno va navegando entre disciplinas. Y el riesgo siempre es el de naufragar. ¿Y el naufragio en qué puede consistir? El naufragio puede consistir en que o uno queda
demasiado pegado al punto de ahogarse en una de las varias disciplinas con las cuales uno está navegando. Por ejemplo, es quedarse pegado cuando uno termina razonando las configuraciones de mercado del campo político única y exclusivamente como categorías económicas, eso es quedar pegado. ¿Mm? Y le hace perder, por lo tanto, algo así como verosimilitud al relato del investigador, a lo que está siendo explicado. Esa es la dificultad. No existen muchas reglas para que esto se solucione. Uno encuentra las reglas escribiendo, ¿no? Pero es un equilibrio muy precario el que hay que construir en este tipo de situaciones. Y agregaría, para ir terminando, dos últimos elementos. Una parte muy importante de la investigación en ciencias sociales en general, especialmente la investigación sobre comportamientos, es que lo esencial del comportamiento cotidiano es sentido práctico. Es algo así, es lo que Durkheim llamaba sobre el arte, práctica pura sin teoría. Lo esencial de nuestra conducta es eso. Es sentido práctico. Sabemos cómo actuar y comportarnos en tales o cuales situaciones sin tener que dar explicaciones, por ejemplo, finales sobre nuestra conducta. Si tuviésemos que interrogarnos profunda y existencialmente sobre cada una de las cosas que hacemos, créame que la vida sería invivible. No estamos preparados para eso, no estamos hechos para eso. Uno se hace preguntas existenciales y en donde comienza a predominar la reflexividad, vale decir, cuando uno se interroga sobre el lugar de uno en el mundo, es una pregunta esencial, en determinadas coyunturas, especialmente las coyunturas críticas, por ejemplo, o las coyunturas de reforma de ciertos estados del mundo. Ahí es donde uno se hace la pregunta de cuál es mi lugar en este mundo que se está transformando. Pero en un mundo hecho de rutinas, que es lo esencial de nuestro mundo, esas preguntas no tienen sentido. Vale decir que lo que uno fundamentalmente analiza es sentido práctico, es doxa. Vale decir, la conducta tóxica es aquella conducta que se ejerce en el modo de la evidencia. Actuamos sin hacernos muchas preguntas. Esa es una conducta tóxica, que no tiene nada que ver con esta fantasía de la teoría de la elección racional, de rational choice, en donde a partir de supuestos de racionalidad, ya sea de supuestos de racionalidad completa o total, o de racionalidad limitada, uno imagina a agentes calculadores en todo momento y en todas circunstancias. Esa cuestión es una mitología, ¿ok? Puede funcionar ese tipo de análisis del comportamiento en determinadísimas situaciones, pero cuando uno generaliza y transforma en dogma y prácticamente en axioma esa manera de ver de analizar la conducta, a mí me parece que ahí ya se está sobregirando el argumento. Por lo tanto, la pregunta interdisciplinaria sería ¿cómo analizar la conducta cotidiana? La conducta práctica, el sentido práctico de los individuos. Y ahí todas las disciplinas tienen algo que decir. Todas. Existe una corriente, por ejemplo, en psicología social, que se le conoce como social cognition, cognición social, que aborda, de hecho, brillantemente ese tipo de preguntas. Investiga bien ese tipo de cosas. Existe también una muy buena sociología que estudia ese tipo de cosas, desde la etnometodología de Garfinkel hasta la propia sociología de Bourdieu. Se interesan esas cosas, y además hay muchos puentes entre la etnometodología, la sociología de Bourdieu o la cognición social que proviene de la psicología social, especialmente estadounidense. Por lo tanto, ahí ustedes tienen otro ejemplo de cómo uno puede extraer conocimiento e inteligencia en la navegación, en este caso, entre dos disciplinas y dos corrientes al interior de la sociología. Última pregunta para responder
la duda de qué es investigar interdisciplinariamente, sabemos que cuando uno investiga disciplinariamente, uno es evaluado, el resultado de la investigación, uno es evaluado por la comunidad de pares de una disciplina. ¿Cómo se evalúa la investigación interdisciplinaria? Y es una pregunta completamente abierta. Y créanme que esto, a lo menos en COES lo sabemos bien, porque COES, en este momento estamos concursando en un concurso puente de 2 años, y estamos siendo evaluados por lo que hace COES, y es interdisciplina. Y si uno tuviese que extremar la pregunta de qué manera nos están evaluando, yo de verdad no tengo claro si uno de verdad va al fondo de la evaluación que nos van a hacer, no tengo claro en qué puede consistir esa evaluación. ¿En qué consistiría? Si ya tenemos dificultades para responder a la pregunta de qué es investigar interdisciplinariamente, ¿qué es evaluar investigación interdisciplinaria? ¿En qué consiste? ¿Quién la hace? Y bueno, desde ese punto de vista, son muchas las dudas que abre este tipo de cosas. Yo creo que el futuro es interdisciplinario, de eso estoy completamente convencido. Pero interdisciplinario en el sentido de analizar objetos al mismo tiempo desde varias disciplinas. Creo que hacia allá tiene que ir la investigación científica en ciencias sociales. Pero eso plantea preguntas. ¿Dónde uno publica ese tipo de cosas? Y ya tenemos problemas al respecto. Y creo yo que esto está siendo resuelto casi sutilmente, prácticamente no reparamos en esto, pero hay una cierta, desde hace ya unos 10 años, hay una cierta resurrección del ensayo. Pero ya el ensayo no como especulación, sino el ensayo como soporte para plasmar en él una forma de pensamiento que se mueve entre disciplinas. Yo acabo de terminar de leer, por ejemplo, el último libro de Nancy Fraser, que se llama Capitalismo Caníbal, y es un libro absolutamente excepcional desde ese punto de vista. Esa capacidad de navegar que tiene Nancy Fraser es sumamente elogiable y admirable. Y lo mismo me está ocurriendo con el libro. Ahora nosotros tenemos un grupo en la Facultad de Ciencias Sociales que vamos a empezar, somos 4 en todo caso, somos 4 profes, vamos a empezar a discutir el último libro de Wendy Brown, que se llama Nihilistic Times, tiempos de nihilismo, y ella se mueve desde Weber hacia todo tipo de autores, ¿cómo decir? Infringiendo todo tipo de barreras disciplinarias. Es un acto intelectual notable, vale decir lo que entrega el ensayo, y creo que es a eso a lo que hay que apuntar, y termino por ahí. Lo que entrega el ensayo es libertad. Libertad para pensar. Ahora, la libertad, como todas las cosas, no puede ser abusiva. Es decir, no se trata de usar la libertad para decir cualquier cosa sin orden, sin lógica, sin racionalidad y sin coherencia. No es eso lo que estoy sosteniendo. Pero cuando digo que hay una cierta resurrección del ensayo, lo que estoy diciendo es algo así como el ensayo como escape de los soportes disciplinarios, que finalmente operan como jaulas, como jaulas de hierro, de las cuales es muy difícil salir, entre otras cosas porque el sistema científico universitario, por ejemplo el chileno, no nos premia mucho por los ensayos, nos premia más bien por la investigación en forma. Y bueno, yo creo que estamos justamente en un momento de tensión entre lo que es investigar disciplinariamente y dar el paso, el salto hacia la interdisciplina. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Alfredo. Exactamente 30 minutos, así que muy preciso en la intervención. Y muchas gracias también por tus reflexiones punzantes y esas interrogantes que van emergiendo. Creo que es muy llamativo sobre todo para la gente que está estudiando los temas educativos. Bien, entonces sigamos con la misma lógica de la mañana, un espacio amplio para conversar, hacer preguntas, comentarios. Por supuesto. Hacer una pregunta. Mi nombre es Jocelyn López, soy de la Universidad Adolfo Ibáñez, y me gustaría preguntar respecto, y también un poco de reflexión, respecto a, tú mencionabas qué implica pensar interdisciplinariamente. Desde esa línea, ¿qué competencias crees que son necesarias para llegar también a este tipo de pensamiento? Y también, si crees que el sistema de educación superior hoy en día, pensando desde el pregrado en adelante, te desarrolla ese tipo de competencias y habilidades necesarias para cuando entras al posgrado, específicamente al doctorado, en donde quizás se demanda y tenemos la necesidad de generar este tipo de investigación interdisciplinaria. Quizás tampoco desde el pregrado nos forman desde esa línea como de la investigación interdisciplinaria, y ¿cómo ves ese desafío a nivel del sistema de educación superior? No, es una excelente pregunta. ¿Cómo se adquieren esas competencias? Yo creo que hay, en Chile al menos tenemos dos vías. Las universidades que tienen bachilleratos, por ejemplo el bachillerato en ciencias sociales, sin necesariamente proponerse formar competencias interdisciplinarias, ayudan, contribuyen a eso. Ustedes en Adolfo Ibáñez, ustedes tienen la Facultad de Artes Liberales con Covarrubia, y ahí hay algo muy interesante, porque, bueno, esto viene de Princeton, de la universidad, pero en fin, yo creo que ahí hay un genuino esfuerzo de inducir lo que yo llamo competencias interdisciplinarias, digamos, efectivamente. Pero cuando uno entra, como es lo normal, lo común, cuando uno entra a estudiar economía, ciencia política, sociología desde primer año hasta el quinto, más allá que existan los CFG, ya, pero eso no resuelve nada, digamos, eso es para ganar crédito, nadie lo hace con el ánimo de adquirir competencias, y si alguien lo hace es una persona extraña, y lo felicito, pero no creo que eso sea el móvil. Bueno, esa es la yo creo que las carreras enseñan una disciplina. Y bueno, ¿cómo se resuelve eso? Yo tuve la suerte de estar en el origen de COES, y a mí ese centro a mí me permitió dar un salto francamente cuántico. Es decir, meterme de verdad a entender lo que quieren decir los economistas cuando investigan, o los psicólogos, porque uno los tiene al lado, estáis trabajando con ellos. Yo creo que esa es la mejor escuela. A lo menos para mí ha sido la mejor escuela. Yo ya venía en todo caso con la sensibilidad, pero más allá de eso, los espacios importan en esto. ¿Ah? Pero en regla general no existe. Yo, aparte de los dos ejemplos que acabo de dar, bachilleratos y artes liberales en la UAI, no conozco muchos más herramientas o instrumentos que induzcan competencias interdisciplinarias. La interdisciplina además cuesta caro, lamentablemente, porque es mezclar, de alguna forma, si esto no se hace bien, puede terminar alargando excesivamente las carreras. Yo no soy experto en esto, no sé cómo se diseñan, pero creo que hacia allá tiene que ir la formación, digamos. Muy bien. ¿Y más? ¿Alguna otra consulta? Creo que es muy interesante ya reflexionar sobre qué pasa con la polifuncionalidad o el multiconocimiento. De lo poco que yo he leído, bueno, pre-revolución industrial era muy común encontrar a un psicólogo, matemático, hasta 4 especialidades, por decirlo así. Hoy día, el que es ingeniero, y en alguna especialidad hay puntos, eléctrico, electrónico, no hace nada más, como debería. Por lo que te escucho, y creo que comulgo contigo, deberíamos hablar también un poco de eso, ¿verdad? Me dijiste recién, no soy especialista,
saber mucho de esto. ¿Qué crees tú que tendríamos que hacer y para dónde crees tú que apunta esto en el futuro? ¿A especialistas efectivamente en una cosa o deberíamos apuntar todos, no solamente en la docencia de la educación, sino también desde el aprendizaje propio, a abrir nuestro abanico un poco más y aprender otras áreas del conocimiento? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que la especialización no va a desaparecer. Es como me parece evidente. El mundo está en gran medida hecho de especialidades, pero el mundo no puede solo estar hecho de especialidades. A eso me refiero. Para decir aquí, importa mucho intentar imaginarse un mundo en el cual uno, yo creo que tiene mucho que ver además con la democracia. Creo que es importante imaginarse un mundo en el cual uno pueda opinar sin ser especialista. Y eso nos lleva a asimilar el conocimiento de una manera bastante menos hecha de microclimas y avanzar hacia mayor interconexión e interconectividad, digamos. Pero pensar de que la especialización o la especialidad del mundo va a desaparecer, eso no va a ocurrir. Lo que pasa es que si solo es esto disciplina, vamos a fragmentar el conocimiento de tal manera que esta cuestión va a ser invivible. Les doy solo un ejemplo. En Estados Unidos, en ciencia política, la hiperespecialización ha llegado tan lejos, por ejemplo, los estudios con matematización y fórmula algebraica, que yo de hecho, no solamente no entiendo, no me interesa entender. Porque ya yo creo que ya se olvidaron del objeto de estudio y lean la American Political Science Review. Es una cuestión ilegible. Y lo que uno ve son supuestamente estudios sobre partidos cartel, partidos federales, lo que sea, pero a partir de fórmulas matemáticas en donde lo esencial de la discusión entre autores no es sobre el objeto, es sobre el método. Y esa cuestión yo creo que es una distorsión del conocimiento. Si toda la discusión va a ser sobre métodos, y que muchas veces se cae en eso, es llegar y leer a veces la introducción de los papers de especialización, y en donde la discusión bibliográfica tiene que ver con el método, y no con el objeto, no con la pregunta, ¿cómo ha sido estudiado el objeto de estudio antes de que yo haya llegado? Rara vez vamos a llegar a un objeto virgen de todo contacto con investigadores. Rara vez eso va a ocurrir, cada vez menos. Y ustedes ahí se van a convencer de que la discusión es, sí, pero aquí el error de medición, y se pierde completamente de vista el objeto. A eso me refiero, de que ese es el estado del mundo al que hay que superar. Y en Estados Unidos llegó tan lejos que hace 20 años atrás, 25 años atrás, la ciencia política literalmente norteamericana experimentó casi un quiebre entre los que matematizan la realidad política y los que ya están hasta la coronilla con esa forma de... Y se tuvo que inventar una segunda revista para finalmente conformar o satisfacer las necesidades de todo el campo. Y ahí es donde uno ve cómo esto se va fragmentando. Yo estoy seguro, completamente seguro, que los lectores de la American Political Science Review no leen a los lectores de la segunda revista. Y al revés también. Con lo cual ya estamos generando un problema de comunicación científica al interior de una misma disciplina. Imagínense entre disciplinas. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Ya se levantaron dos manos. Jimena. Sí, Jimena Catando, estudiante de segundo año de doctorado de la Universidad de Tarapacá. Bueno, este tema me ha hecho reflexionar en torno a mi tema de este proyecto de tesis que estoy desarrollando. Yo soy nutricionista, yo estoy estudiando la educación superior en el área de la salud. Específicamente la educación interprofesional. Entonces, mi consulta va
porque en esta área, por lo menos de las carreras de la ciencia de la salud, en otros países se construyó este concepto de interprofesionalidad para poder finalmente impactar en forma positiva y optimizar desde la formación profesional hasta la práctica clínica, para poder optimizar los servicios que se les da a los pacientes, optimizar los recursos. Aplicando este trabajo colaborativo va hacia eso. Entonces, esto desde las ciencias sociales me invita a reflexionar cuál es el impacto de esta interdisciplina en el área de las ciencias sociales, cómo impacta, cuál es el fin del impacto que se da a la sociedad. ¿Para qué este esfuerzo interdisciplinario? Finalmente, ¿cómo impacta en la sociedad? Exacto. El impacto es indirecto. Yo aquí estoy solamente hablando de la comunidad científica, y esa es una comunidad elitista, no lo niego, eso es así, y bueno, decir otra cosa es como no decir la verdad, digamos. Es decir, cuando uno, es decir, de hecho aquí estamos en un espacio que no es la sociedad. Si la sociedad chilena o las personas de la calle estuviesen escuchando esta conversación, dirían que esta cuestión es de extraterrestre, digamos, es decir, ¿de qué están hablando? No, no, yo creo en otra cosa, y es que si la sociedad se tiene que beneficiar de la interdisciplina, es porque al final del camino, si la interdisciplina se generaliza en el campo científico, eso debe tener un impacto en la calidad de la discusión, del debate público. Y creo que desde allí se puede ver de mejor manera el efecto de la interdisciplina. Pero pensar que la interdisciplina, en el modo en que la estamos abordando, va a tener un impacto directo en la sociedad, eso tal vez en el futuro lejano puede ser, no lo sé. Pero en lo inmediato no, eso no va a ocurrir. Me parece que es importante la interdisciplina para, de alguna forma, reformatear el debate público. Es decir, la cantidad de debates públicos entre especialistas, yo, por ejemplo, ya a esta altura la reforma previsional, yo personalmente yo ya dejé de entenderla. Yo lo único que entiendo es que hay 6 puntos que van a ser 6 para allá, 6 para acá, 3, 2, 4, no lo sabemos. Y hay muchísimas cosas donde yo me pierdo. Y eso es porque es un efecto de especialista. Pero me quedo pensando en esta idea que tú contrapones de alguna manera las disciplinas y sus subdisciplinas y especialidades, obviamente tienden a fragmentar el conocimiento respecto de algo que es la interdisciplina, que está centrada en el objeto y que no tendría, pues tú no lo has dicho, pero uno podría deducir que entonces no estaría expuesta a esta dinámica de fragmentación del conocimiento. Y yo, en mi experiencia, digamos, así como tú recurrías a la tuya, yo siento trabajar en un campo que es estrictamente interdisciplinario, que es el estudio de la universidad. Ese es el objeto, como llamabas tú, y que es mirado luego desde las más diversas ópticas, y casi es imposible entender realmente la universidad si uno no entra simultáneamente, aunque es un invento, porque uno no es que entre simultáneamente desde el punto de vista histórico, económico, político, cultural, pero uno efectivamente tiene un conjunto de enfoques distintos para asumir este objeto. Tú mismo dijiste en algún momento, bueno, lo que ocurre luego es que hay distintos enfoques como escuelas, como 4 versiones del neoinstitucionalismo. Y eso hay que es clarísimo. O sea, hay 4 enfoques de neoinstitucionalismo para mirar la universidad, pero luego hay 150 en otros enfoques distintos que pueden tener más o menos resonancia con ciertas disciplinas, o a veces no tenerla, a veces atravesar la disciplina, pero tú tienes una enormidad de lenguajes distintos para hablar
de la educación superior. Entonces, digamos, la disciplina se supone, porque no ocurre así en las ciencias sociales, son más bien paradigmáticas. Hay un paradigma y tú trabajas dentro de eso. En el caso de un campo, como es el campo de estudio de la educación superior, tú dices, no es paradigmático, es de muy distintos paradigmas. Pero lo que estás queriendo decir es, hay muy distintos enfoques y maneras de aproximarse, y efectivamente cada uno de ellos admite un grado creciente de especialización. Entonces yo digo, yo estoy básicamente especializándome en economía política comparada de los sistemas de educación superior. Eso tiene 2 revistas o 3 revistas, tiene una comunidad internacional donde habrá un par de cientos de personas trabajando, y eso es. Pero al lado de eso hay otras 300 especializaciones dentro del campo interdisciplinario. Entonces, ¿avanzamos o no respecto de este deseo, en el fondo, de unificar el conocimiento que explotó a partir, no sé, del comienzo del siglo XIX? Todavía con Humboldt y esta gente hablaba de la unidad de la ciencia. No hay digamos, no hay ahora una idea, un revival romántico de la unidad de lo interdisciplinario. Mira, yo creo que el problema de la unificación, porque ese es el verdadero problema, efectivamente. La unificación se da en 2 niveles. El trabajo de unificación teórica se puede dar al interior de un paradigma o de una escuela de pensamiento. Ahí hay todo un trabajo de unificación que emprender. Pero hay un segundo momento que creo que es muy precoz para avanzar en eso, pero lo mencionas bien, es cómo unificar el conocimiento interdisciplinario. Y unificar el conocimiento interdisciplinario es tomar conciencia de que al avanzar en la interdisciplina se caen cosas de las disciplinas, se van perdiendo, pero se van ganando otras. Y creo que en el estado actual del conocimiento, el conocimiento interdisciplinario, que en el fondo eso es lo que estoy yo viendo como los buenos ensayos. Esos buenos ensayos, al final del camino, están en un momento todavía precoz del conocimiento, porque se forman a partir de preguntas de investigación que el autor se está formulando, y para responder esas preguntas, es decir, casi lo hablo como si yo fuese, digamos, es decir, dependiendo de las preguntas de investigación que van surgiendo en el camino, uno va desechando cosas y uno va rescatando cosas de distintas disciplinas. Yo creo que el buen ensayo de hoy es un ensayo que aún lo que está ahí contenido no ha sido unificado, pero está camino a hacerlo. Les doy un ejemplo. Yo estoy trabajando mucho en lo que tiene que ver con identity politics y políticas de la identidad, particularismo, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo creo que todo lo que tiene que ver, porque es el gran problema del conocimiento, que es del lado desde donde yo me posiciono, que es desde los universales. El gran problema de aquello a lo cual se está enfrentando el pensamiento universalista es a la agenda de interseccionalidad, que es pura fragmentación. Es la fragmentación hecha virtud. El problema es que la fragmentación, que es el resultado de la agenda de interseccionalidad, aquí puedo ser súper duro, pero estoy completamente convencido de esto, no solamente son políticamente inescalables, sino que son intelectualmente inescalables. Intelectualmente, Susan Neiman, hace 2 meses atrás, la Paula Escobar sacó un artículo, una entrevista de ella en La Tercera el domingo. Susan Neiman acaba de sacar un libro que se llama Left is not woke. Y justamente lo que sostiene Neiman
es que esta fragmentación del pensamiento, de lo que ella llama el pensamiento woke, que para decirlo en corto es el pensamiento interseccional, es una fragmentación de tal magnitud que al final esto va generando fragmentos de saberes en donde lo que los conecta no es la misma subjetividad, pero es una subjetividad homóloga o análoga, y que es el dolor de la explotación, de la humillación de distintos grupos, y cada uno de esos grupos tiene su propia historia, su propia particularidad, por eso se llaman identity politics, son su propia identidad, sus propios particularismos, y que al final del camino uno termina apabullado por tanto conocimiento fragmentado. Y creo que si hay que avanzar en algo, no es hacia allá. Importa eso. No tengo ninguna duda que es importante. Pero hay que avanzar hacia un conocimiento que le haga sentido a todo. Yo siempre uso el ejemplo cuando hablo de estas cosas. Marcel Mauss, el gran antropólogo francés, sobrino de Durkheim, él teorizó una cuestión muy admirable y que es lo que él llama el hecho social total. Y el hecho social total es aquel hecho que condensa muchos otros hechos y muchos otros significados, pero es el hecho social total el que importa. Eso opera por condensación. Bueno, yo creo que mutatis mutandis, yo creo que hacia allá tiene que ir el conocimiento, hacia algo así como la condensación o un trabajo de unificación muy importante. Hay otro tipo de trabajos de unificación que se han hecho en el pasado y que es un trabajo de unificación de esferas, que no es lo mismo, de esferas. El gran unificador de esferas, inigualable, hoy día yo creo que hay alguien que está haciendo algo parecido, ¿eh? Y eso lo voy a decir que el gran unificador de esferas fue Sartre. Él intentó unificar la esfera de la filosofía, la esfera del teatro, la esfera política, a través de, como compañero de ruta del Partido Comunista, cosas así, es una cuestión impresionante. Es decir, ese es probablemente el último gran intelectual público unificador de esferas. Yo creo que hay ciertos intelectuales públicos que hay que seguir en esto, que son interesantes porque buscan unificar esferas y por lo tanto ampliar públicos. Y yo creo que el que está haciendo una pega súper admirable en eso es Michael Sandel. Hoy. El tipo es profesor en Harvard, un gran ensayista, vale decir, esfera universitaria, esfera ensayística, tiene un gran podcast en la BBC, vale decir, el tipo está ampliando su público, y que ya se mide a escala de millones. Yo creo que ese tipo de trabajo de unificación debiese acompañar al trabajo de unificación teórico. Pero estamos todavía en los primeros balbuceos de este asunto, ¿eh? Pero hacia allá yo creo que el tema es real. Hay un problema que lo vamos a ver con mayor claridad más adelante en el tiempo, ¿eh? Y es que el propio conocimiento interdisciplinario lo vamos a tener que unificar. Ahora, la pregunta, ¿unificar desde dónde? ¿Desde qué? Eso soy incapaz de responder esa pregunta. Muy bien. Todavía hay tiempo para una pregunta más, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Muy claros. Bueno, es así. Entonces le damos un gran aplauso a la